Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas, curso poderoso primero de turno tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos. Hoy 19 de mayo de 2022 vamos a desarrollar la tercera parte de nuestra séptima unidad, la que se titula Relación de las costumbres aplicado a la ingeniería de sistemas. Debemos señalar en clases pasadas habíamos señalado cuán importante llegó a ser el avance tecnológico de las culturas aquí, en el continente americano. Sin embargo, debemos señalar por otra parte que según la historia clásica, la historia tradicional, aquella que nos enseñan en colegio, cuando se nos señala, por ejemplo, que en 1493, 1492, 1491 y 1490 se toman como fechas importantes en la campaña para descubrir un nuevo continente, aunque sin embargo la escuela clásica nos dice que del puerto de Palos partió don Cristóbal Colón al mando de 3 carabelas, la Niña, la Pinta, la Santa María, esto para hallar una ruta que le permita llegar a el continente asiático, básicamente a la India, y poder normalizar el comercio de las especies, aquellas destinadas en la alimentación. No olvidemos que se corta el normal envío de estas especias o especies también como se los conoce, y entre otros países de España se ve en la necesidad de encontrar una nueva ruta. Se desconocía la existencia de un continente, vale decir, se desconoce la existencia de América, y Cristóbal Colón, después de varios intentos, logra convencer a los reyes católicos para que puedan financiar el viaje tan anhelado para llegar a las Indias. Así se nos enseña en las escuelas clásicas en cuanto a la historia de cómo se descubrió América, y rescatando esa enseñanza clásica, vamos a señalar que también por otra parte se indica, se menciona que don Cristóbal Colón y todos los colonos que llegaron después a América habrían traído todo lo que se conoce como herramientas y tecnología, negando una vez más la posibilidad de tecnología en América. Y lo correcto parte por señalar que todas las culturas en América, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska como y con los Inuit, y todas las culturas que se han desarrollado en América, todas presentaron tecnología, todas presentaron conocimiento, todas presentaron cierto nivel y grado de escritura. Por lo tanto, es equívoco señalar y decir naturalmente que en América y Abya no existiera ni conocimiento ni tecnología, cuando lo contrario llega a ser lo correcto. Y hoy vamos a hablar un poco
de otra gran cultura, de otra gran civilización. Me refiero al pueblo azteca, o como también se lo denomina, la cultura mexica. Los aztecas o mexicas fueron un pueblo que se han desarrollado en la parte centro y sur de Mesoamérica. Específicamente estamos hablando de los siglos XIV hasta el siglo XVI, donde los mexicas y o aztecas lograron formar un imperio organizado, y esta organización les ha permitido lograr crear un conjunto de conocimiento, conocimiento que se ha reflejado en tecnología azteca, tecnología mexica. Si bien los aztecas o los mexicas formaron su imperio a partir en obediencia a su leyenda, la cual señala que en donde ellos vieran devorar a un águila, a una serpiente, ellos debían fundar su capital y su estado y su imperio. Y su leyenda señala que fue en el lago Texcoco, el que estamos mostrando en la parte inferior de la izquierda. Fue en este lago donde los mexicas vieron al águila devorar a una serpiente. Y en alusión a ello, ellos decidieron crear ciudades flotantes en el lago Texcoco, lo que conlleva inmediatamente a entender, a comprender que los mexicas tuvieron un amplio conocimiento para construir ciudades artificiales sobre el lago Texcoco. Por otra parte, también los mexicas lograron construir su gran capital, denominada Tenochtitlan. Y al igual que el pueblo maya, también los mexicas lograron edificar un sinnúmero de monumentos. Hablamos de pirámides escalonadas. En la parte superior izquierda, donde señala y se lee ubicación, de color verde, se puede ver, se puede apreciar el lugar donde se ha desarrollado el imperio azteca. Por un lado está el océano Pacífico y por otro el océano Atlántico. Entre los hechos más relevantes se encuentra el método de construcción de los aztecas. Entre ellos podemos ver los o la forma como se construyó sus ciudades artificiales. Podemos apreciar que la misma se inició por el construir o diseñar los cimientos hechas a partir de troncos o pilotes de los diferentes árboles que abundan en los valles de la zona azteca. Y estos maderos o troncos de 10 metros de largo, como nos muestra la imagen superior de la izquierda, fueron empotrados en el suelo del lago Texcoco, formando los pilares y o cimientos sobre el cual posteriormente se fue edificando las islas flotantes, las capas de las islas flotantes, las chinampas como tal. Y en la imagen central podemos apreciar, por ejemplo, cómo estos pilares o sobre estos pilares se fueron acumulando capas, y estas capas permitieron la formación de las chinampas como tal. En la imagen inferior de la izquierda podemos ver de fondo el lago Texcoco
y en el lago Texcoco lo que serían las islas flotantes, las chinampas como tal. Este fue un gran diseño de ingeniería logrado, desarrollado por los mexicas, permitiéndoles, por supuesto, el poder elaborar una zona destinada a la agricultura, a la siembra y a la cosecha. Cuando hablamos de caminos y transportes, básicamente nos referimos a las chinampas, la cual puede apreciarse a la imagen de la lámina en la parte superior izquierda. Estas chinampas eran pequeñas zonas de tierra destinadas naturalmente al cultivo, como nos muestra la imagen. Estas fueron diseñadas sobre troncos con más de 10 metros de largo, empotradas en el fondo del lago Texcoco, y el agricultor en su canoa diariamente se dedicaba a cuidar las zonas de cultivo, entre otras tareas. Es así que los aztecas desarrollaron una gran técnica para ganar espacio al lago Texcoco y diseñar los conocimientos de su tecnología. Usaron el mismo lago, la cuenca, para trasladarse en sus canoas de un lugar a otro. Esto ante la ausencia de elementos como la rueda y de animales de carga como el caballo. Por lo tanto, la forma como funcionó las chinampas fue de manera similar al desarrollado por los tihuanacotas, ese gran trabajo de ingeniería conocido como los camellones, los sucacoyos o también conocido como los guaruaro. Mismo principio. En el día el sol va a calentar el agua, la calor o el calor, y durante la noche, producto de ese calentamiento, va a desprenderse una neblina y esta neblina va a cubrir la zona producida. Entre otros aspectos debemos señalar que los mexicas, que los aztecas también crearon, edificaron la gran capital del imperio, la gran capital conocido como con el nombre de Tenochtitlan. Y en esta ciudad, al igual que los mayas, también los aztecas edificaron monumentos como sus pirámides escalonadas, entre otras construcciones. Ello, naturalmente, plagado de datos matemáticos, concepciones astronómicas, y hoy en día la ciudad de Tenochtitlan, destinada a las actividades de turismo, sea turismo local, nacional e internacional, guarda entre los albores de esta ciudad un sinnúmero de monumentos destinados a la astronomía, al culto de sus dioses, al comercio, entre otras actividades. Todo ello en la ciudad de Tenochtitlan, capital del imperio azteca y o mexica. Cuando hablamos de las construcciones de los aztecas y o mexicas, estamos hablando de esos templos destinados a la religión, al culto de sus dioses. También podemos encontrar otros palacios destinados a la actividad política. En todo caso, sus diferentes monumentos de los aztecas y o mexicas han contribuido a expandir
su gran conocimiento y crear tecnología como sus grandes monumentos, como lo es el caso del templo del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o el altar de los cráneos, otro templo religioso, o el templo del Xochiquetzal. Por lo tanto, esto nos muestra cómo los aztecas o mexicas eran muy devotos a sus dioses, a tal extremo que esa devoción les ha permitido construir templos a todos sus dioses como tal. Y no olvidemos que los mexicas fue un pueblo politeísta, es decir, una cultura que llegó a tener más de un dios como tal. Y cuando hablamos del sistema de construcción del pueblo azteca o mexica, estamos hablando de sus pirámides como la pirámide del Sol, entre otros aspectos, la cual se parece, tiene cierta similitud con la pirámide de Giza en Egipto. Inicialmente, cuando se hacen estudios preliminares con la arqueología, se llegó a determinar que esta pirámide llegó a pertenecer al pueblo Teotihuacán. Sin embargo, estudios recientes señalan que la ubicación de este templo, que son en zonas pantanosas, dan a mostrar que fueron los aztecas quienes habrían diseñado este monumento como tal, la pirámide del Sol. No olvidemos que los aztecas se caracterizaron por ganar parte del lago y destinarle a la construcción de suelos artificiales, en algunos casos crear como las chinampas y en otros edificar ciudades como la de Tenochtitlan. Lo que por lo tanto señala que los aztecas fueron expertos en construir edificios usando la misma técnica de los pilares de madera. Hablamos de troncos de madera con un ancho de 10 centímetros y un largo de 10 metros, estos empotrados clavados a el suelo del lago Texcoco. Lo que una vez más supone que los mexicas lograron desarrollar una gran técnica de buceo, la misma que les habría permitido poder sumergirse hasta las profundidades del lago y trabajar con el empotramiento de estos pilares, de estos troncos con más de 10 metros de largo y 10 centímetros de ancho. Si bien hoy en día contamos con diferentes elementos, herramientas de buceo, como el traje y el tanque y los lentes para proteger los ojos, se desconoce qué técnica habrían usado los mexicas o los aztecas para realizar estas técnicas de buceo y poder crear estas islas artificiales, estas chinampas como tal. Por lo tanto, ese fue otro logro, ese fue un gran invento, un gran diseño por parte de los aztecas empleados en la construcción, como ninguna otra cultura. Hoy en día se desconoce cuál fue el sistema de buceo que habrían empleado los mexicas y o aztecas para la realización de el empotramiento de estos troncos. Sin embargo, ellos lograron desarrollar una técnica compleja y gracias a esta técnica hoy olvidada podemos apreciar las famosas chinampas en México y la gran ciudad de Tenochtitlan, capital del imperio de los aztecas.
Cuando se habla de cómo ellos transportaron el material, ese es otro gran misterio, toda vez que no existían animales. Bueno, por lógica los animales no implicaría que ellos tendrían que haber aprendido a nadar y por lo tanto surge una nueva pregunta, ¿cómo ellos trasladaron tierra, grava, entre otros elementos para diseñar las famosas chinampas, las famosas islas flotantes? La mayoría destinada a la agricultura como tal. Sin embargo, hoy en día, producto de la actividad de la visita, del turismo, estos monumentos aún yacen para ser visitados por toda persona que quiera conocer lo que alguna vez fue parte del imperio de los aztecas como tal. Y no solamente fue el tema de las chinampas o la gran ciudad de Tenochtitlan, sino todo un sistema de acueductos permitiendo al agua desplazarse de un punto geográfico a otro punto. Podemos ver en la imagen en la imagen inferior derecha sus diferentes sistemas de acueductos diseñados para facilitar la cotidianidad de los aztecas, de los mexicas. Por lo tanto, los acueductos fue otro gran logro de ingeniería desarrollado en este caso por los mexicas y o conocidos también como aztecas. Cuando hablamos de proteger la ciudad de lo que son aquello que comúnmente pasa en época de lluvia, como lo que son las inundaciones, este sistema de canales le habría permitido a el imperio poder evitar las inundaciones de sus calles, esto en la gran capital del imperio, Tenochtitlan. Toda vez que, según documentos crónicas, como tal, señalan que en 1449 el imperio habría llegado a tener una población de 15 millones de aztecas, 15 millones de habitantes. Una gran explosión demográfica en un lapso de un siglo, en 100 años como tal. Y toda esta gran contribución de desarrollo tecnológico se atribuye a sus emperadores. Se habla de Moctezuma II como el emperador quien habría edificado estos canales para evitar la inundación de Tenochtitlan a partir del diseño de un gran o un enorme dique, una represa. Por lo tanto, también nos está mostrando en esta parte que los mexicas tuvieron la capacidad de poder diseñar este tipo de construcciones. Se habla que este dique tendría 16 kilómetros de longitud y que este gran dique habría sido esa parte importante para evitar que el lago llegue a desarmarse o desbordarse y de esta manera puede inundar las calles de su gran capital, Tenochtitlan como tal. Por otra parte, se señala que los muros habrían sido trabajados con palos, con juncos, con piedras y tierra, entre otros elementos, estos para evitar que logren sufrir algún daño por el constante sometimiento, si vale la expresión, o el constante contacto con el agua del lago Texcoco como tal. Bien, vamos a quedar en esta parte y continuamos la próxima clase.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas bendiciones.